Hola, soy Iago López, soy uno de los médicos de familia del Centro Médico Pontevedra y hoy vamos a hacer un vídeo como ampliación del vídeo que habíamos hecho previamente sobre la epidemia actual de coronavirus, porque la situación, como podéis haber comprobado, al menos en España se ha desbordado y creo que hace falta un poquito más de información adicional para saber gestionar mejor la crisis actual. De modo que en este vídeo vamos a hacer un breve resumen de lo que es el virus, aunque creo que ya había quedado más o menos claro en el vídeo anterior, pero que podéis echarle un vistazo si tenéis curiosidad. Explicaré por qué algunos sanitarios tenemos mucho miedo a este virus, a pesar de que no parece tener unas cifras de mortalidad muy elevadas comparada con sus parientes cercanos, el SARS y el MERS. Explicaré también algunas características que nos pueden infundir un poco de tranquilidad, qué estrategias estamos siguiendo actualmente para ganar la guerra contra este virus, qué estrategias no son tan eficaces en la guerra contra este virus y cómo gestionarlo si no tengo acceso directo al médico en este momento. Y finalmente algunas advertencias finales de ciertas cosas que he observado en los últimos días a nivel personal y que la verdad es que me preocupan bastante. Entonces comenzaremos recordando el virus, que desde el último vídeo hasta ahora se le ha puesto un nombre definitivo, antes tenía un nombre provisional, y finalmente se le ha puesto el nombre de SARS-CoV-19 y a la enfermedad que el virus causa, COVID-19. Como recordamos en el vídeo anterior, habíamos dicho que este virus se le había puesto ese nombre por la forma que tenía, aunque en realidad existen muchos otros virus que tienen una forma parecida. Aquí veis una imagen del virus de la gripe, aquí veis una imagen del virus sincitial respiratorio. Este fue el primero en el que se ofreció esa característica y de ahí que se le pusiese ese nombre, porque recordaba a la corona solar. Las proteínas de superficie de este virus que le proporcionan esa corona son en realidad unas proteínas de adherencia, como pasa en los otros virus que os he enseñado, que le permiten adherirse a ciertas células en particular. Si alguna vez os habéis preguntado por qué el virus de la hepatitis causa hepatitis y por qué otros virus causan rinitis, es porque cada virus tiene la capacidad de adherirse a un tipo de célula en concreto, porque esas proteínas de superficie que tienen necesitan lo que llamamos un ligando, que es una proteína que sea recíproca con ellos, que encajen como una llave en una cerradura y que les permite ensamblarse a una célula concreto. En el caso de los rinovirus se adhieren a unas proteínas de superficie que tienen las células nasales, y en el caso del virus que hablamos hoy se adhieren a la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, en concreto en el subtipo 2, que es una proteína que se expresa en los pulmones, se expresa también en los riñones, en menor medida también en el tracto digestivo y en otras células del cuerpo, y que explica por qué este virus causa sobre todo neumonías y en menor medida también insuficiencia renal e inflamación digestiva. El caso es que la familia a la que pertenece, ya habíamos dicho en el vídeo anterior, es la familia de los coronavirus, la cual se subdivide en 4 subfamilias, los alfa, los beta, los gamma y los delta, de los cuales solo los 2 primeros tipos pueden infectar al ser humano. Los alfa son causantes de muchos catarros comunes, se estima que el 25% de los catarros primaverales son debidos a cepas de coronavirus. Habitualmente durante los meses más fríos del invierno la gripe suele monopolizar los cuadros respiratorios, así como el VRS, pero en cuanto desaparece el frío más severo, el protagonismo lo cobran normalmente distintas cepas de alfa coronavirus, cuyo reservorio se cree que es el murciélago. Y en el caso de las beta están incluidas las 3 cepas más temibles que hemos conocido hasta ahora y que tienen la capacidad de producir enfermedad severa. Tenemos por un lado el SARS, que debutó en el 2002, que tenía una mortalidad de en torno a un 15%, una mortalidad altísima. El MERS del 2012, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que tenía una mortalidad terrible. Estábamos hablando de prácticamente 1/3 de las personas infectadas fallecían. Y tenemos el SARS-CoV-19, que tiene una mortalidad, según las series, que oscila entre el 0,7 y el 7%, según el grado de preparación del sistema sanitario y lo grande que sea la epidemia. Ahora explicaremos por qué. Recordamos también que en el vídeo anterior habíamos dicho que todo esto había comenzado como un hallazgo de una cantidad inusual de neumonías de características atípicas en la ciudad de Wuhan, que fue lo que hizo que las autoridades sanitarias empezasen a alarmarse. Es normal que en una cierta población, sobre todo en una ciudad de 11 millones de habitantes, ocurran con una cierta frecuencia neumonías atípicas, pero se había producido un pico de incidencia que llamó mucho la atención y que, aunque daba negativo en la prueba del SARS y daba negativo en la prueba del MERS, tenía muchas características en común con esas anteriores 2 epidemias, lo cual causaba mucho miedo, por supuesto. Aunque no se conocía todavía ese nuevo germen, sencillamente se intuía que debía haber un nuevo agente causal, pero todavía no se había identificado, se vio que había algo en común en las historias clínicas de casi todos los pacientes iniciales. Todos tenían unos síntomas iniciales muy inespecíficos, como tos seca, como malestar general. En las analíticas tenían los linfocitos bajos en sangre, y la mayor parte de ellos parecían guardar relación con el mercado mayorista de carne y marisco de Huanan, que es una de las regiones de China meridional y cuya sede estaba en Wuhan.
Ante esta evidencia, las autoridades aconsejan cerrar ese mercado, cosa que se hace el 1 de enero. Sin embargo, desgraciadamente, según ha trascendido la prensa, el alcalde de Wuhan decidió ignorar todas las advertencias de las autoridades sanitarias y decidió llevar adelante una comida para 40.000 personas en pleno brote inicial de la epidemia, que probablemente ha tenido un papel devastador en la expansión del virus. Adicionalmente, aconsejó a la población que celebrase el Año Nuevo por todo lo alto y que saliesen de viaje de la ciudad. Como consecuencia, en el momento en que se decidió cerrar la ciudad, se estima que 5 millones de personas habían salido ya de viaje de la ciudad. Y por fin el 7 de enero identifican que efectivamente es un nuevo coronavirus y por fin el 12 de enero ya tienen toda la secuencia completa de ese coronavirus que compartieron inmediatamente con la OMS para que en todo el mundo se pudiesen desarrollar pruebas de detección ahora que ya sabían a qué se enfrentaban. Para entonces ya empezaba a ver los primeros casos fuera de China, fueron apareciendo primero en forma de goteo, finalmente se estableció un foco importante en el norte de Italia que fue el que exportó con éxito la infección a España. De manera que hoy sí podemos hablar de pandemia y la OMS lo ha declarado como pandemia, con unos 140.000 casos confirmados en todo el mundo y en torno a unos 65-70.000 curados y unos 4.500 fallecidos a fecha de 14 de marzo del 2020. ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos con esta epidemia? ¿Qué son las cosas que os decía al principio del vídeo que a mí me dan miedo como médico? Pues en primer lugar la novedad. Estamos ante un agente nuevo. A pesar de que toda la comunidad médica internacional se ha puesto a publicar todo lo que iban averiguando de cada paciente que tenían ingresados, el caso es que a día de hoy tenemos un virus con el que solo tenemos 2 meses de experiencia en lucha. Esto es una experiencia muy limitada y nos permite sacar muy pocas conclusiones de cómo poder enfrentarlo adecuadamente e incluso ciertos aspectos de la transmisión que todavía se nos escapan. La única experiencia que tenemos útil es la de sus primos cercanos, el SARS y el MERS, que ha aportado mucha información, sobre todo a los médicos de medicina intensiva, sobre cómo aportar cuidados intensivos a los pacientes más graves. Otra cosa que es terriblemente desconcertante y terriblemente frustrante es que no existen síntomas específicos de esta enfermedad. Cuando hablamos de que el virus produce fiebre y produce tos, estamos hablando de algo que tiene en común con prácticamente todos los virus que son epidémicos en esta época del año en Europa. El virus de la gripe se superpone en síntomas con este, el virus sincitial respiratorio se superpone, el rinovirus se puede superponer con este virus. Entonces nos quedamos completamente impotentes a la hora de poder tener un signo clínico que nos permita diferenciar a los pacientes infectados de este virus del resto de la masa general de pacientes infectados por virus catarrales. La prueba específica es cara y tarda días en llegar, entonces es una mala solución. Tampoco tenemos todavía un tratamiento específico, aunque hay resultados prometedores con varios fármacos antiguos que parecen estar teniendo eficacia, pero es pronto para decirlo. Tampoco tenemos una vacuna y no es de esperar que en los próximos meses vayamos a tener una. Tampoco consta inmunidad de grupo, es decir, cuando se produce, por ejemplo, todos los años una epidemia de gripe estacional, la razón por la que la epidemia no se desboca y no se convierte en pandemia es porque existen una serie de cortafuegos, una serie de diques de contención biológicos y sociales, que son por un lado las personas que nos hemos vacunado y por otro lado las personas que contrajeron la gripe el año pasado. Esta gente está naturalmente inmunizada e impide que cada persona permita una propagación exponencial del virus. Estas personas actúan como cortafuegos. La persona inmune es mucho más difícil que contagie la enfermedad. También ese 10, ese 15% de pacientes que acaban ingresando porque la enfermedad evoluciona gravemente, por supuesto, es algo que nos da mucho miedo. Y ese 5% que habitualmente requieren cuidados intensivos, ese 0 a 4 o incluso 7% de mortalidad según los casos, es algo que nos da muchísimo miedo, porque si el 100% de la población es capaz de contraer una infección y esa infección es capaz de matar al 7%, estamos hablando de un auténtico desastre. La tasa con la que el virus es capaz de contagiar a otras personas, que es lo que los epidemiólogos suelen llamar R0, es de en torno a 2,60 y pico, lo cual quiere decir que la persona que está enferma normalmente por término medio contagia a otras 2 o 3 personas, lo cual le permite avanzar exponencialmente. Cuando la R0 es 1, la epidemia se mantiene en un nivel completamente estable, pero cuando es un valor mayor de 1, cada vez hay más casos. Cuando la R0 es menor de 1, la enfermedad se está conteniendo y se está extinguiendo. En este momento, ese 2,63 creo que es francamente desolador. Y sobre todo, lo que a mí tal vez más me desconcierta de este virus es la larga incubación, la gran cantidad de tiempo que pasa desde que el paciente es contagiado hasta que desarrolla síntomas que podamos identificar para poder realizar la prueba y confirmarlo, que es de un promedio de unos
5 a 6 días, pero que puede llegar hasta los 15 o incluso más. Esto nos dificulta mucho saber de dónde viene la infección. Cuando implantamos unas medidas nos dan muchísimas dificultades para saber si funcionan. Cuando tomamos una decisión sanitaria, hasta dentro de 7 o de 15 días no sabremos si esa decisión era correcta, y eso nos impide corregir nuestras actitudes con respecto al virus, porque tardamos mucho tiempo en saber si lo que hemos hecho ha sido positivo o ha sido negativo. En este sentido, hace poco leí una comparación en la que comparaba la epidemiología del coronavirus con mirar el cielo nocturno. Como sabéis, cuando estamos mirando el cielo nocturno estamos viendo a estrellas que están tremendamente lejanas y estamos viendo una imagen del pasado, es decir, estamos viendo la luz de unas estrellas que ha tardado muchísimos años, en ocasiones millones de años, en llegar hasta nosotros. Cuando vemos las cifras de propagación del coronavirus, estamos viendo lo que pasó hace 7, incluso 15 días. No estamos teniendo información actualizada porque no hay manera de tenerla. También ver la evolución comparativa de los distintos países y ver que más o menos en todos se está avanzando a la misma velocidad es francamente frustrante, viendo que Italia, China y ahora mismo España están teniendo una evolución más o menos igual de exponencial. Es algo que evidentemente también nos preocupa. Y una pregunta lógica que puede tener la gente es: ¿por qué un paciente empeora y por qué un paciente puede acabar recibiendo cuidados intensivos en esta infección? Y como ejemplo os pongo aquí 2 series de radiografías de sendos pacientes que habían contraído en un mismo brote en el 2003 el SARS, que produce una afectación pulmonar muy parecida a la del virus actual. Y vemos la afectación en el día 2, en el día 4, en el día 6, en el día 11 de enfermedad y finalmente tras haber superado la enfermedad. Como podemos ver, sobre todo se ve bastante bien en el paciente que aparece en la serie de arriba, al principio comienza con lo que parecen unas opacidades pulmonares. El pulmón normal debería tener un aspecto oscuro porque el aire no ofrece prácticamente resistencia a la radiación X, con lo cual un pulmón que está completamente despejado tiene un aspecto bastante negro. Veis en el centro la silueta del corazón y la aorta, y vemos unos pulmones que, aunque en la parte de arriba parecen medianamente despejados, en la parte inferior se ven claramente edematosos. En los días siguientes se ve como la infección va progresando, va aumentando el edema pulmonar, y ya en el 6.º día se empiezan a ver además focos de consolidación de neumonía propiamente dicha. En el día 11 el grado de inflamación pulmonar que tiene el paciente es muy importante. Muy probablemente ese paciente ya tiene criterios de intubación, porque un pulmón sano tiene una consistencia muy suave, es, digamos, muy blandito, es como un globo que hemos hinchado ya una primera vez y ha quedado cedido, ofrece muy poca resistencia al llenado, y eso es lo que permite que podamos respirar sin hacer un gran esfuerzo respiratorio. Sin embargo, a medida que el virus empieza a inflamar los pulmones, empiezan a volverse más duros, pasan de una consistencia, como os decía, de un globo blandito a una consistencia de una goma de borrar, y esto provoca un gran esfuerzo respiratorio por parte del paciente. Tiene que emplear toda su fuerza para poder llenarlos de aire y para poder expulsar ese aire. Además, el intercambio de gases que ocurre en sus alvéolos está dificultado porque ese edema está ocurriendo en los alvéolos. Entonces hay una pantalla de agua que separa a sus alvéolos, que es donde está el aire, de sus vasos sanguíneos para poder adquirir el oxígeno que respiran. Y esto evidentemente es una situación tremendamente grave. Y cuando la resistencia al llenado supera a la fuerza del paciente, es cuando nos vemos obligados a actuar de un modo intervencionista e intubar a ese paciente y hacer que una máquina respire por él, dado que el paciente no tiene suficiente fuerza ni suficiente resistencia para poder seguir manteniendo la ventilación pulmonar, los famosos ventiladores de la UCI. Y finalmente, en la radiografía final, veis, un mes más tarde se ha producido una curación prácticamente completa. El paciente tiene una imagen radiológica que es la que debería tener un paciente sano, con sus pulmones completamente llenos de aire y con prácticamente nada de edema. El paciente de la serie de abajo ha seguido una evolución muy parecida, salvo que tenía focos de consolidación más francos, y finalmente ese paciente se quedó con una fibrosis pulmonar, es decir, ese paciente un mes más tarde no quedó con toda la capacidad pulmonar completa que tenía antes de haber enfermado. Y esto es una cosa a tener en cuenta: no solo tenemos fallecidos, tenemos pacientes con daños permanentes debido a haber pasado por una infección. Una vez dicho esto, entenderéis por qué me da miedo esta infección. No obstante, no todo son malas noticias. Debemos recordar que el 85% de las personas, es decir, una gran mayoría de la gente que contraiga esta enfermedad, no va a desarrollar esta enfermedad pulmonar que provoque su ingreso en el hospital. Y el 15% que va a tener que ingresar, no todos van a estar así de mal. Un 10% aproximadamente va a requerir únicamente oxígeno suplementario sin necesidad de llegar a medidas agresivas como la intubación. Incidiendo en esto, cuando decíamos antes que no existe tratamiento específico, y esto ya lo habíamos dicho en el vídeo anterior, es verdad, no existe un tratamiento concreto para el virus,
pero existe un tratamiento general, que es un tratamiento de soporte, que no es sencillamente bajarle la fiebre, es conseguir que el paciente respire a pesar de que sus pulmones se nieguen. Es decir, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, como os digo, le podemos dar oxígeno suplementario y finalmente le podemos intubar. Si el paciente tiene insuficiencia renal, se le puede dializar, porque recordemos que este virus también puede inflamar los riñones. No lo hace con tanta agresividad como hacía el MERS, que la razón por la que provocaba tanta mortalidad es porque inflamaba simultáneamente los pulmones y los riñones, y tener insuficiencia renal y pulmonar simultáneamente es muy difícil de manejar y provoca una alta mortalidad. Y en caso de producirse inflamación digestiva que impide la absorción de líquidos y nutrientes, tenemos la posibilidad de hidratar al paciente por vía intravenosa e incluso de nutrirle por vía intravenosa. Por tanto, existe un tratamiento y además cuando se hace bien la tasa de mortalidad es muy bajita. Es cuando hablamos de ese 0,7% que se observó en Corea del Sur en los momentos en los que la enfermedad estaba más controlada. Nunca está de más recordar que además estamos hablando de una mortalidad mucho más baja que la que tenía el SARS, que es el responsable de las radiografías que visteis antes, y que el MERS. También que aunque la R0 es mayor que 1, desde luego no llega al nivel que tiene por ejemplo el sarampión, que puede llegar a alcanzar un 15. Y además esa R0 no es propia completamente del virus, es propia del virus y nuestras actitudes. Si tenemos la actitud correcta, podemos reducir el valor de R0 y podemos hacer que baje por debajo de 1, que es precisamente el proceso en el que estamos actualmente. También, aunque no existe un tratamiento específico, en realidad hay varios tratamientos que parecen estar demostrando eficacia y tratamientos que son de familias muy distintas, desde tratamientos antimaláricos que sabemos ya a ciencia cierta que son activos in vitro, pero tenemos que estar completamente seguros de que son eficaces cuando se lo administramos a un paciente y no a un caldo de cultivo. También tratamientos que habían sido desarrollados previamente contra el SIDA, fármacos antirretrovirales, están también demostrando una cierta eficacia. Y no solo eso, una serie de fármacos que ya son antiguos, que ya se desarrollaron para otras enfermedades distintas, parecen estar demostrando una utilidad colateral en esta infección. Y no es absurdo pensar que dentro de tal vez 2 meses, tal vez 3, tengamos un tratamiento estandarizado en todos los países del mundo que nos permita saber qué podemos darle a un paciente que evoluciona desfavorablemente para evitar que nadie tenga que ingresar en la UCI. Otra cosa que a mí como padre me tranquiliza muchísimo es saber que la infección en los niños rara vez es grave, y parece que cuanto más pequeño es el niño, más difícil es que la infección sea grave. Os pondré por aquí abajo bibliografía al respecto porque me parece muy tranquilizador saber que al menos los hijos van a ser una preocupación menor. Existen casos, no nos debemos despreocupar por completo, pero son muchísimo más raros que en los adultos, y eso, insisto, como padres nos da bastante tranquilidad. No obstante, que los niños no desarrollen enfermedad grave no quiere decir que no la puedan contagiar. Tenemos sospechas fundadas de que los niños asintomáticos pueden contagiar la enfermedad, y esta es la razón que ha motivado el cierre de colegios en muchas comunidades autónomas de España. No solo por los niños, que pueden actuar como caballos de Troya, es decir, pueden actuar como vectores que introduzcan la infección en casa, sino que además la gran muchedumbre de padres que se acumulan en los colegios para recoger a los niños y para dejarlos en clase, cosa que es completamente lógica, puede también ser un foco de infección. Otro motivo de tranquilidad es que por la evidencia que está llegando desde China, las medidas preventivas están realmente funcionando. Y aunque a día de hoy ya no existe el objetivo de intentar acabar con el virus, cuando rodamos el vídeo el 26 de enero sí existían posibilidades reales de conseguir constreñir la infección y hacer que no saltase al resto del mundo, en este momento ya es completamente imposible. Muchos países en los cuales no existe control sanitario ya tienen sus primeros casos de coronavirus, y esos países se van a comportar como exportadores de la enfermedad, y muy probablemente este virus empiece a visitarnos periódicamente con carácter estacional como muchos otros parientes suyos. Y por tanto, el objetivo a día de hoy ya no es hacer que la curva tienda a cero, sino intentar aplanarla al máximo posible, es decir, hacer que la cantidad de contagios sea lo más baja posible para que los servicios sanitarios puedan manejarlos. En esta animación que os pongo, que es de Alexander Radke, podemos ver la comparación entre cómo sería una epidemia sin control y cómo sería una epidemia controlada. Cuando digo que queremos aplanar la curva, me refiero precisamente a esto. Por un lado veis en azul lo que sería el avance de enfermedad, la cantidad de casos en el tiempo, y en naranja veis la capacidad de respuesta de los servicios sanitarios. Como podéis ver en el supuesto inicial, en el que la epidemia avanza sin control, la capacidad sanitaria incluso baja porque muchos sanitarios son contagiados y los quita de circulación, haciendo que haya muchos menos médicos y muchas menos enfermeras capaces de atender a los pacientes. Esto es una situación terrible. Y sin embargo, podemos ver que con el tiempo empieza a aumentar la capacidad sanitaria, porque lo que están haciendo los hospitales en toda España es readaptarse. Se están reestructurando los hospitales para dejar varias plantas libres para pacientes que necesiten hospitalización por este motivo, se están reasignando camas de UCI, se están creando nuevas camas de UCI, en parte por adquisición
de más equipo para las UCIs y en parte por reasignación de los equipos de anestesia, porque aunque los anestesistas, la mayor parte de la gente piensan que son los médicos que nos duermen en una operación, los anestesistas hacen mucho más que eso, son los que nos mantienen vivos mientras dura la operación. Y sus equipos y sus competencias se solapan bastante con las que tienen los médicos de medicina intensiva, entonces reasignando camas de anestesiología se consigue aumentar la capacidad total de atender a pacientes críticos. Lo más terrible del gráfico que veis es que todo lo que hay de diferencia entre la zona violeta y la zona naranja son los pacientes que se nos pueden morir por no tener asistencia sanitaria. Como os decía, cuando los pacientes desarrollan insuficiencia respiratoria todavía podemos darle oxígeno suplementario y todavía les podemos intubar, pero en algunos países se ha dado el caso crítico de que no había suficientes equipos de intubación, no había suficientes camas de UCI para la tremenda cantidad de gente que estaba enferma. Y eso provoca la terrible situación de que un médico tenga que decidir cuál de estos dos pacientes va a salvar porque el otro se va a quedar fuera de la UCI y muy probablemente fallezca. Esto es algo terrible, es algo dantesco, pero ha llegado a ocurrir. La razón por la que cuando el virus salió de China tenía unas tasas de mortalidad de un 0,7% fuera de China es porque llegó a países que tenían sus sistemas sanitarios no saturados. Y la razón por la que en el caso de Italia súbitamente se les disparó la mortalidad es porque de repente sus servicios sanitarios se vieron completamente sobrepasados por la tremenda cantidad de casos graves que estaban teniendo. Ese es el extremo que queremos evitar a día de hoy. Queremos aplanar la curva para que en todo caso, aunque haya contagios, esos contagios sean contagios que podamos tratar y que en ningún momento haya más pacientes que camas de hospital. ¿Y cuáles son nuestros recursos para aplanar esa curva? Hay un montón de medidas que podemos aplicar con carácter individual y otras que van a aplicar las autoridades con carácter estatal, sobre todo en España, donde el brote está siendo más intenso y muy probablemente acabará habiendo que implantarlos en algunos países de América Latina. Las medidas individuales son, como decíamos en el vídeo anterior, la higiene de la tos. Debemos evitar tosernos en la mano o sobre todo toser en la cara a otras personas. Debemos intentar siempre que podamos toser en una superficie con la que no vayamos a contactar objetos, como por ejemplo la flexura del codo. Hacer este gesto es algo que disminuye muchísimo la carga de lo que emitimos al exterior cuando estamos enfermos. Utilizar pañuelos desechables y desecharlos verdaderamente cuando los utilizamos una primera vez es también importante. Es muy importante entender que una persona que no tiene síntomas puede estar ya infectada y puede estar contagiando a otras personas. Entonces, si esta persona no dirige la tos hacia otros y no infecta sus bolsillos llevándose el pañuelo una vez usado, está colaborando a no esparcir la enfermedad. Y el lavado de manos juega un papel crítico. El lavado de manos debe realizarse además preferiblemente con agua y jabón. Una cosa muy llamativa cuando comenzó la crisis es que se agotaron los stocks de soluciones hidroalcohólicas y muy probablemente por imitación de lo que los pacientes ven en la consulta. Cuando ven que el médico tiene un gel hidroalcohólico en su consulta hay una tendencia a pensar que el médico lo tiene ahí porque eso es lo mejor que existe y no lo es porque es lo más práctico pero no es lo mejor es el agua y jabón. La membrana del virus, al igual que las membranas celulares humanas, es una doble capa de fosfolípidos que tienen dos mitades, una mitad que es lipídica y otra mitad que es hidrófila, y eso hace que tengan esa estructura de bicapa. El agua jabonosa actúa sobre esas membranas disolviéndolas y convirtiéndolas en micelas, y eso destruye con efectos prácticos al virus y en general a muchísimos gérmenes patógenos con la excepción de los que estén esporulados. En la imagen que os pongo a continuación veis una simulación de un documental de la BBC que se llamaba Contagion, en la que comparaba la distinta evolución que podía seguir un brote de enfermedad respiratoria en el supuesto de que la población se lavase las manos y no se lavase las manos. Como podéis ver, el pico epidémico en el supuesto de que la gente se lavase las manos avanza con mucha más lentitud y esto es una situación controlable por el sistema sanitario. Por tanto, el lavado de manos es crucial. Es también importante, aunque es muy difícil llevar a cabo porque tenemos muchos reflejos adquiridos, el intentar tocarse la cara lo menos posible, porque siempre existe el riesgo de que hayamos contactado una superficie infectada por el virus y nos llevemos las manos después a la cara y nos lo inoculemos, porque a través de la epidermis no podemos absorber el virus, lo vamos a absorber a través de la mucosa ocular, nasal y bucal. Si evitamos tocarnos estas superficies corporales, evitaremos contagiarnos el virus a nosotros. También es muy importante lo que se llama distancia social, es decir, separar a las personas unas de otras. Y esto va desde medidas suaves, como evitar las aglomeraciones, como cuando vamos por la calle intentar mantener la distancia con otras personas mientras dura el brote epidémico, porque nunca sabemos si nosotros o ellos podemos contagiarnos unos a los otros, porque insisto, no tener síntomas no quiere decir no contagiar, a medidas coercitivas más intensas que es la que está aplicando el Estado español y muchas autonomías, como el cierre de ciertos tipos de establecimientos para evitar aglomeraciones. La razón de esto es que el virus no solamente se contagia por microgotas de saliva cuando tosemos o cuando estornudamos, también se contagia
contagia a través del aliento. Si os fijáis, si respiráis en un día frío, veréis que os sale una nubecita de la boca porque estamos exhalando constantemente partículas de vapor de agua en suspensión cuando exhalamos. Y en esas partículas, si estamos enfermos, también estamos diseminando virus. Es verdad que la vida del virus en el aire exhalado afortunadamente es mucho más baja que cuando cae en una superficie. No tenemos datos todavía muy claros, pero se cree que las microgotas que salen de un ataque de tos sobre una superficie de metal pueden durar muchas horas o incluso días. Sin embargo, en el aire exhalado dura pocos minutos o en condiciones óptimas para el virus si acaso un par de horas, pero no va a pasar de ahí. Entonces, mantener la distancia de unas personas con otras evita que compartamos la carga viral con ellos. Estas medidas deberíamos aplicarlas desde luego en España a todas las personas, porque en este momento el virus está presente en toda España, todas las comunidades autónomas tienen presencia del virus y por tanto todos podríamos estar infectados y todos podríamos ser contagiados. El teletrabajo, si es posible, si nuestro empleador, si nuestro jefe nos da esa opción, es algo muy preferible porque evitamos los desplazamientos por la calle y evitamos también exponernos al público en nuestro puesto de trabajo. En este momento en España tenemos la campaña Yo me quedo en casa, porque aunque quedarse en casa es algo psicológicamente extenuante, es decir, autosometerse a una cuarentena voluntaria durante 15 días es algo que psicológicamente a la gente le afecta mucho, es algo que en China ha demostrado ser eficaz. Y en este caso, ante la gravedad de la epidemia, es algo que probablemente sea necesario. Con respecto a las mascarillas quirúrgicas que vemos en algunas personas por la calle, es algo que difícilmente va a conseguir ayudar a no contraer la infección. Las mascarillas parecen tener una cierta utilidad cuando se las pone el enfermo para bloquear un poco lo que se llama el cono de Fluge, evitar las gotitas que salen disparadas con los ataques de tos que queden atrapadas en la mascarilla. Sin embargo, el portador de una mascarilla convencional no parece estar protegido contra la infección. Ciertas mascarillas que se utilizan en equipos de protección individual, que utilizan los sanitarios que están en primera línea del brote, sí protegen, pero las mascarillas quirúrgicas no protegen al portador, con lo cual no pasa nada porque no hayáis conseguido ninguna. Eso no va a ser la diferencia entre contraerla y no contraerla. No todas las políticas, tanto estatales como personales, que se han adaptado son útiles. Aquí veis un ejemplo de una auténtica tontería. Gente concentrándose para, al parecer, combinar al coronavirus a que se vaya y juntándose todos entre ellos, de manera que si hay un paciente infectado, seguramente de esa manifestación salgan otras 5 o 6 personas infectadas. Este otro señor, lamiendo un lugar santo para su religión, tampoco es una forma idónea de combatir el virus, todo lo contrario, es decir, todas las personas que pasen por ahí van a contraerlo en caso de que haya un primer infectado, y así les ha ido en Irán, que han tenido un brote inicial que finalmente han controlado. De hecho, creo que este señor que sale en la foto actualmente está en la cárcel. O esto que vemos aquí, el creer que se puede besar a una imagen religiosa durante estos días creyendo que está exenta de enfermedad, que es una forma de exponerse a sí mismo y exponer al resto de los feligreses a un contagio completamente evitable. Saliendo de estas anécdotas más o menos graciosas, a mí la verdad es que en el fondo me hacen muy poca gracia, hay otras cosas que hace la gente a menudo a nivel personal y que, insisto, no son demasiado eficaces, como por ejemplo lavarse con un gel hidroalcohólico con las manos sucias. Como os decía, el agua jabonosa es lo que realmente disuelve las membranas del virus. El gel hidroalcohólico es algo que utilizamos los médicos por comodidad cuando hemos tratado a un paciente que no es de riesgo, dado que muchas veces atendemos a 30, 40, incluso 50 pacientes en un día. Si nos lavamos las manos 50 veces vamos a acabar con una tremenda dermatitis. Entonces esto nos permite no erosionar demasiado nuestras manos cuando hemos tratado a un paciente que no venía ni por tos ni por fiebre, que a lo mejor venía a ver el resultado de la analítica o que a lo mejor venía por depresión. Pero cuando atendemos a un paciente de riesgo debemos lavarnos las manos. Y en todo caso, si yo le aplico este gel a mis hijos y traen las manos sucias del parque, la solución hidroalcohólica va a actuar sobre todo contra la suciedad y en menor medida contra el virus, de manera que al final no va a haber una eliminación práctica del virus. Agua y jabón siempre mejor que gel hidroalcohólico. Aglomerarse en el supermercado para comprar suministros no es la mejor idea. Es algo que se ha vivido en muchos supermercados de España. Entiendo que hasta cierto punto puede ser inevitable el primer día del enclaustramiento, porque si la gente va a comprar provisiones para quedarse 15 días encerrados en casa, puede ser algo casi inevitable, pero deberíamos evitar las aglomeraciones en la medida que sea posible. Enviar vídeos sobre la sopa de murciélago es una medida que mira que la han intentado, me han llegado por cerca de 10 formas distintas, pero a pesar de todos los vídeos que han enviado sobre la sopa de murciélago, no han conseguido frenar el virus. Por tanto, podemos concluir que enviar por WhatsApp vídeos sobre la sopa de murciélago no aporta nada.
Por otra parte, el murciélago es el reservorio de muchos coronavirus catarrales que tenemos todos los años que no surgen en China, así que la sopa de murciélago no es la explicación a lo que ha ocurrido. Enviar audios de sanitarios agotados y de sanitarios agobiados no es una forma útil de luchar contra el coronavirus tampoco. Además, produce un tremendo miedo en la población porque transmite una imagen apocalíptica. Y realmente en los audios en los que se escuchan a sanitarios muy agobiados con la enfermedad, lo que estamos viendo es eso, sanitarios muy agobiados con la enfermedad. Como os he dicho en el gráfico que habíamos puesto antes, esa recta ascendente de la capacidad sanitaria se consigue a base de un gran esfuerzo por parte de los médicos, de los enfermeros y de todo el equipo del hospital. Y eso les hace pasarlo muy mal porque son gente muy responsable. Pero entre su agobio y un apocalipsis hay toda una diferencia. Entonces, coger y agobiar a mis conocidos con ese tipo de audios no aporta absolutamente nada al receptor de ese audio. Por tanto, intentad evitar enviar este tipo de información. Y en general, enviar bulos. Enviar bulos no ayuda nada. En esta epidemia ha surgido mucha gente haciendo una comparación muy acertada, y es que en una epidemia puedes elegir ser cortafuegos o ser cerilla. Y esto es completamente cierto. Y hace unos días vi a Gemma del Caño aportar también otra observación, y es que en los bulos también puedes decidir si eres cortafuegos o eres cerilla, y me parece algo muy acertado. No deberíamos expandir falsos rumores, unos porque crean falsos miedos, otros porque crean falsas seguridades, y no necesitamos ninguna de las dos cosas. Mi consejo es que si queréis información recurráis a las páginas oficiales. La página del OMS, la página del Ministerio de Sanidad español, tienen información y no nos están ocultando nada, tienen información al día y nos dan los consejos y nos informan de los cambios en las políticas de prevención que pueden ir surgiendo durante el tiempo, porque también las autoridades, no solo los médicos, están aprendiendo sobre la marcha y están viendo cuáles son las medidas idóneas. No es nada fácil saber si hay que ponerse más restrictivo o menos restrictivo, porque cada vez que el gobierno adopta una medida que hace que cierren locales, está provocando un tremendo mazazo a la economía, y lo están haciendo con la intención de que no se muera la gente, pero es muy difícil. De hecho, nadie sabe exactamente cuánta agresividad hay que aplicar a las medidas sociales para frenar el virus, es decir, cuándo estamos haciendo más bien que mal con esas medidas, y yo desde luego no estoy capacitado para saberlo. Eso es cosa del Ministro de Sanidad y de todas las autoridades y de los epidemiólogos en todo caso, y al igual que yo, prácticamente nadie tiene la autoridad para saberlo. A toro pasado lo sabremos, es decir, dentro de 2 meses sabremos qué medidas funcionaron mejor y qué medidas habrán funcionado peor, y podremos pedir responsabilidades, pero hoy no es el día de ponerse a debatir sobre este tipo de cosas, que no vamos a conseguir nada. Con respecto a los síntomas, para identificarlo, es decir, para sospechar si yo pudiese estar infectado por el coronavirus, desgraciadamente, como decíamos al principio del vídeo, son muy inespecíficos. Básicamente produce tos, malestar general y fiebre, y no siempre en este orden. De modo que en este momento cualquier persona en España que comienza con tos y con fiebre es una persona sospechosa de haber podido contraer la enfermedad. Y esto, por supuesto, es desconcertante, porque por razones estacionales muchas personas van a coger un montón de cuadros catarrales que vamos a confundir. ¿Qué debemos hacer si creemos que podemos estar infectados? Pues lo que deberíamos hacer, en primer lugar, es notificárselo o bien al servicio de urgencias o bien a nuestro médico de cabecera, para que pueda darnos consejos y hacer un seguimiento de la enfermedad. Si el médico tiene dudas, nos hará acercarnos al centro sanitario o se acercará a nuestra casa según las circunstancias. Y en caso de no ser posible, la cuarentena domiciliaria es una medida muy eficaz, y os explicaré ahora cómo preocuparse o cómo no preocuparse, porque evidentemente creer que tengo un virus que puede provocar una enfermedad muy grave y no ser atendido por un médico causa una sensación de desprotección tremenda, y es perfectamente comprensible. Pero afortunadamente hay un truco sencillo para saber cuándo debo acudir al médico con total seguridad y cuándo puedo quedarme en casa, que es la insuficiencia respiratoria. Como visteis en las radiografías que pusimos hace unos minutos, el paciente no se pone mal inmediatamente. El paciente, incluso el que va mal, porque insisto, el 85% de las personas van a curar sin necesidad de ninguna ayuda de su médico, ese 15% que enfermen de un modo más grave y requieren ayuda van a empeorar muy progresivamente, de tal manera que a lo mejor en el quinto, en el sexto, en el séptimo día, el paciente va a empezar a percibir progresivamente una gran dificultad respiratoria. Respirar va a costar más trabajo, la persona va a tener que hacer fuerza para respirar. Ese es el momento en el que sin duda tenemos que acercarnos al hospital, porque es cuando estamos con insuficiencia respiratoria. Ojo, esta sensación es fácil confundirla con una crisis de ansiedad, porque una persona que desarrolle
tos y fiebre y tenga mucho miedo, puede sufrir una crisis de ansiedad y empezar a ventilar a gran velocidad. Pero normalmente vamos a poder comprobar que una persona que respira con dificultad verdadera se le marcan las costillas cuando respira y hace un gran ademán de respirar cuando lo intenta. Y eso nos puede orientar a que esta persona tiene una dificultad respiratoria real. Sin embargo, si la persona respira a gran velocidad sin aparente trabajo respiratorio, es posible que se trate de una crisis de ansiedad. Obviamente, en caso de duda, pues habrá que acercarse al médico, pero esta para mí es la forma idónea de saber quién requiere una valoración médica y quién no la requiere. Y tenemos horas, tenemos incluso 1 o 2 días de margen para poder decidirlo. Nadie va a pasar de la fiebre y la tos al fallecimiento directo en 1 hora. Esto va a ocurrir a lo largo de un agravamiento progresivo, como visteis en las radiografías que os puse. Por tanto, hay tiempo de pensar, hay tiempo de valorar si realmente tiene insuficiencia respiratoria o no la tenga. Y en caso de duda, ningún paciente está obligado a tener una total certeza diagnóstica. Para eso estamos los médicos. No siempre vais a acertar, pero para eso estamos nosotros. Os pongo aquí también en la descripción un enlace a un artículo del País en los que dan unos consejos básicos de cómo someterse a un aislamiento respiratorio domiciliario si creo que estoy infectado por el coronavirus. Algunos son difíciles de llevar a cabo. Cuanto mejor lo hagamos, mejor. Pero me parecen que son francamente útiles y válidos como modelo de qué podría plantearme yo en mi casa si creo que debo aislarme con respecto a mis familiares para no contagiarles a ellos. No obstante, quiero insistir una vez más, aunque tenga una sospecha de coronavirus y parece que lo llevo bien, no está de más que mi médico tenga constancia de que soy un posible caso de coronavirus, porque siempre va a ser de interés para las autoridades sanitarias. Puede que me quieran hacer un test, puede que no, no es esencial porque son test muy caros y tiene una tasa de falsos negativos en periodos iniciales de la enfermedad que puede hacerlos a veces contraproducentes, pero los consejos clínicos básicos sí son muy útiles. Y por último, algunas apreciaciones finales que creo que merece la pena puntualizar. Lo primero es que no os preocupéis si cometéis errores al principio con estas nuevas medidas. A todos nos está costando trabajo adaptarnos a estas nuevas medidas higiénico-dietéticas y sociales, y todos vamos a cometer errores al principio de los que nos iremos dando cuenta e iremos perfeccionándolo. Pero no es lo mismo comprar un billete de lotería para un contagio que comprar 15.000 billetes. No es lo mismo cometer un error que no hacer ningún caso a las recomendaciones sanitarias. Es difícil que por alguna vez que lo hayamos hecho mal vaya a pasar algo, pero cuanto mejor lo hagamos y cuanto más vayamos perfeccionando nuestra técnica, más dificultaremos los contagios. Con respecto a los bulos, tened cuidado siempre antes de enviarlos. Verificad lo que vais a enviar, pero en esta crisis yo os aconsejaría no solamente que verifiquéis lo que os han enviado para ver si es cierto o no, sino si es útil. Es decir, antes de reenviar un vídeo o un audio o cualquier cosa de WhatsApp a vuestros contactos, pensad si realmente les estáis beneficiando o solamente les estáis agobiando. Porque enviar vídeos de la sopa de murciélago, enviar vídeos de sanitarios completamente agobiados, no veo en qué va a beneficiar al receptor de ese vídeo. Lo único que va a hacer es transmitirle más angustia, y está todo el mundo muy angustiado. La gente está encerrada en su casa, están haciendo acopio de comida y están pasándolo francamente mal, y transmitirles más angustia no va a prevenir contagios. Incluso este vídeo, si veis que es útil para las personas de vuestro entorno, enviádselo, pero si veis que este vídeo les va a agobiar o no les va a servir para nada, pues sencillamente no se lo enviéis. Elegid tanto con los bulos como con la información irrelevante si queréis ser cortafuegos o queréis ser cerilla. También con respecto a los influencers, o lo que en mi época se llamaban famosos, tened mucho cuidado porque están diciendo muchos influencers muchas tonterías últimamente. Y un influencer no sabe más de medicina que vosotros, y desde luego no sabe más medicina que yo o cualquier otro sanitario. Es sencillamente una persona con más dinero que vosotros y que se puede permitir decir una serie de tonterías sin consecuencias, y que además suelen tener una corte de aduladores que le dicen que sí a todo y les hacen pensar que sus ideas son brillantes. Pero además ellos seguramente sean ricos y seguramente cuando enfermen por culpa de sus malas ideas tengan una asistencia sanitaria superior a la que vais a recibir vosotros. Por tanto, no hagáis caso a los influencers, digan lo que digan. Que una persona sea famosa por haber salido en un concurso o por torear no le convierte en una autoridad sanitaria. Es obvio, pero parece que hay que repetirlo. No les hagáis ningún caso, haced caso a las autoridades sanitarias. Con respecto a los adolescentes, me preocupa mucho la actitud que he visto por parte de bastantes. He visto carteles de fiestas del coronavirus y cosas de ese tipo que se están tomando los 15 días de cuarentena como una auténtica risa. Si sois padres de adolescentes, inculcadles que no solamente es que ellos tengan ya algo de riesgo de hacer una enfermedad grave, es que sobre todo están perjudicando a su familia, están perjudicando a sus abuelos y están perjudicando a la sociedad en general. Por tanto, si tenéis hijos adolescentes, prohibidles salir de juerga, prohibidles salir en aglomeraciones. Y con respecto a las medidas estatales, francamente no sé cuál es la medida más adecuada. Seguramente ellos ni siquiera lo tienen muy claro, porque cada vez que adoptan una medida, hasta 15 días más tarde no saben
saben si esa medida ha funcionado o no ha funcionado. Mi consejo es que recurráis a fuentes autorizadas, principalmente las autoridades sanitarias propiamente dichas. Y dentro de YouTube podéis visitar el canal de Glóbulo Azul o el canal de Diario de UNMIR, que ofrecen información muy amena y muy bien documentada sobre lo que está pasando, pero no hagáis caso a ningún influencer. Y creo que básicamente esto es todo lo que os quería decir. Os pondré un montón de enlaces de interés en la descripción de abajo y solo os puedo pedir que durante estos próximos días que os cuidéis y que cuidéis de vuestros mayores. Juntos vamos a vencer esta enfermedad, no os quepa duda, con el esfuerzo de todos lo vamos a conseguir. Y cuanto mejor lo hagamos, más rápido ganaremos esta guerra. Un saludo.